El invitado de hoy fue, digamos, designado o por lo menos señalado como uno de los ideólogos del anuncio de Axel Kicillof digamos, de la probable venta de aerolíneas argentinas o compra de aerolíneas argentinas por parte de la provincia de Buenos Aires. Pablo Seriani, buenas tardes, muchas gracias por venir. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el gobernador hizo este anuncio que fue bastante impactante, como un gran... instaló en la agenda esta decisión y entiendo, decime vos si no es cierto, vos tuviste mucho que ver en lo que es la ingeniería de presentarle esta propuesta al gobernador. Sí, lo estuvimos trabajando con... Es una idea que andaba dando vueltas, sobre todo entre los gremios, después de lo que fue el conflicto que tuvo con la compañía, que fue realmente muy grande, y en donde el gobierno reiteradas veces dijo que o la privatizaba o se la daba a los trabajadores o la cerraba, digamos, ¿no? O sea, esas eran las opciones que daban y eso generó mucha incertidumbre dentro de los trabajadores y demás. Entonces empezó a dar vueltas esa idea y bueno, sí, dentro del equipo de Axel estuvimos trabajando la idea y estuvimos viendo las alternativas que hay y bueno, y vimos que la ley habilitaba no una compra, no una venta, sino una transferencia de acciones. ¿Esa sería la modalidad que se utilizaría? Sería una transferencia, o sea, lo que está habilitado, digamos, sobre todo por la ley bases, es transferir las acciones de las empresas públicas a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a las provincias. O sea, en vez de que venga, ponerle Lufthansa o Iberia, ¿se la darían a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en este caso? El gobierno nacional está habilitado por la ley bases a transferir las acciones... ¿A Lufthansa o a la provincia, digamos? No, solo a las provincias. Ah, solo a las provincias. Claro, o sea, no a los privados, no al sector privado. O sea, la ley bases... la provincia, la aerolínea argentina, pese a lo que dice el gobierno, la vamos a vender, privatizar, no podría ser privatizada a una empresa aerolínea o a otra compañía que se dedique a la momento, legalmente no. Para eso para poder privatizarla necesita una ley. Y entonces por eso mandó reiteradas veces al Congreso el proyecto de privatización, pero no lo pudieron aprobar. Ah, claro, es lo Primero que lo mandó la ley bases de Lombardi, ¿no? y en el Senado se lo rebotaron. Entonces ahora Lombardi lo presentó de vuelta, lo cual es medio controvertido porque si ya se lo rebotó el Senado, no podría presentarlo de vuelta, sino que tendría que esperar otro periodo legislativo. Pero bueno, lo presentaron de vuelta y ahora no lo mandaron ni a extraordinarias. Habían dicho que lo iban a mandar a extraordinarias, pero no lo mandaron. O sea que la posibilidad de la privatización necesita un trámite del Congreso. Hoy no es factible. Bien. Sí es factible la transferencia a las provincias. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires, que no tiene pocos problemas, vos sos gerente de Aubasa y sabés de esto, pero además estás en el gobierno y sabés de todas las dificultades que tiene, se tendría o se querría hacer cargo más allá de lo, digamos, de la cuestión política que explicó el gobernador? Digo, ¿cómo le explicás vos a un bonaerense que contribuye con sus impuestos que se va a comprar una aerolínea que hoy, no sé, se estima que pierde 300 millones de dólares o 400, que viene bajando la pérdida, pero sigue perdiendo plata, es decir, una empresa deficitaria? Sí, dos cuestiones. Empiezo por lo último, por la cuestión deficitaria. El año pasado no necesitó aportes del Estado, o sea que estuvo equilibrada, y este año va a cerrar casi equilibrada. Es probable que cierre en forma equilibrada porque bueno, por una serie de circunstancias, pero básicamente tiene que ver con que los precios de los pasajes, sobre todo los que son al exterior, aumentaron mucho después de la pandemia y eso mejoró los números de la empresa por diversos factores. Y eso, bueno, hace y después mucho trabajo que se hizo y se redujeron bastante los costos, con lo cual la empresa está bastante equilibrada en este momento. O sea, no es cierto que tiene un déficit de 60, 80, 100, 120, según quien dice, millones de dólares por año.
Hoy, desde el punto de vista financiero, no tiene déficit. El balance del año pasado cerró con un déficit de 200 millones de dólares, pero ese déficit tiene que ver con que hubo una devaluación muy fuerte y entonces las deudas en dólares, medidas en pesos, aumentan porque aumentó el tipo de cambio. Pero desde el punto de vista financiero, el año pasado la empresa acumuló reservas por unos 100 millones de dólares más o menos. Y este año no acumuló tantas reservas, pero se bancó la recesión que hubo del principio de año y en este momento está repuntando bastante porque, de vuelta, los viajes al exterior aumentaron bastante y con eso más o menos se equilibró, está equilibrando las cuentas. ¿Y cuánto le saldría, ya volviendo al tema este de la pregunta primera que te hacía recién, cuánto le saldría al Estado bonaerense hacerse cargo de la operación de aerolíneas? No, la idea nuestra es que no le saldría plata, ¿sí? Y que si necesita algún fondo de reservas por contingencias, la compañía tiene activos como para salir a buscar deuda de la compañía, o sea, no de la provincia, y tener un fondo de reserva para contingencias de unos 100, 200 millones de dólares adicionales a ¿Y esos fondos sí serían del Tesoro de la provincia? No. O sea, salir a buscar deuda de la compañía. Por ejemplo, tomando deuda, poniendo como colateral los activos de la propia compañía. Pero sería deuda de aerolíneas, no de la provincia, para fondearse y tener un fondo de reserva que te permita cierta tranquilidad desde el punto de vista de la caja, para no tener justamente que recurrir a fondos de la provincia. Según lo que está publicado en los medios, no tengo, digamos, acceso a desde la privatización, Aerolíneas tuvo esto que te decía yo recién, que vos me decís que en el último año no, pero bueno, tuvo igualmente distintos años con distintas pérdidas, sí. O con distintos déficit operativos, tal vez sea una palabra técnica mejor, ¿no? ¿Por qué se fue revirtiendo? Vos estuviste en el último año, vos fuiste presidente de la Aerolíneas hasta el año pasado. Sí. ¿Cómo lograron revertir y cómo puede seguir ese camino? Porque veo que, digamos, tal vez no coinciden los números que vos me das con lo que por ahí yo tenía, esto de que el año pasado había perdido y que este año también perdía, pero sí hay un dato que coincide, que es que desde 2019-20 en adelante empieza a caer esa pérdida o ese dinero digamos, ¿qué hiciste vos? ¿Qué se hizo en Aerolínea y qué se puede seguir haciendo para que sea todavía más rentable, incluso para que tenga estándares parecidos a otras empresas aéreas de Latinoamérica? En tanto con la relación empleados-pasajeros, la relación empleados-aeronaves? No, bueno, básicamente la compañía tuvo, normalmente se dice que tuvo un déficit acumulado de 8.000 millones de dólares. Sí, 7.800 millones de dólares, sí. Bueno, eso tiene que ver con que cuando la tomó el Estado en el 2009, la compañía estaba vaciada y tenía una flota que era totalmente obsoleta, los pilotos necesitaban entrenamiento, los mecánicos también, o sea, estaba en una situación realmente calamitosa. Cómo la deja el Marsans, sobre todo, la deja en una situación realmente terminal. Entonces hubo que invertir y recuperar, o sea, porque mucha de esos 8.000 millones de dólares son inversión que se hizo en la empresa, en flota, en entrenamiento, en repuestos, o sea, fue todo un proceso que hizo falta para ir recuperando la aerolínea, y eso fue que paulatinamente fue entonces no es todo igual, o sea, primero tuvo muchas pérdidas, después esas pérdidas fueron achicándose, y si sumás todas las pérdidas te da ese número. Ese número. Digamos, pero tiene una historia claro, eso, ¿no? Por ejemplo, digamos, hoy la empresa estaría evaluada más o menos en ese dinero que se ha venido invirtiendo, o no. No. Eso es un tema que hay que ver, cuál es el valor de la compañía, y el valor de la compañía tiene que ver más que nada con los ingresos que puede llegar a generar en el futuro, y depende del plan de negocios que se ponga en marcha y que se implemente. Pero hoy la compañía tiene unos ratios, digamos, en lo que es empleados por avión, pilotos por avión y demás, que son comparables a las de empresas, o sea,
No se puede comparar con las low cost, que tienen una No. estructura de costo excesivamente reducida, pero con el tipo de empresas que es comparable a aerolíneas, está más o menos en esa Igual de relación. todas maneras, lo último que yo estuve viendo con LATAM, con Bari, con Gol, con LATAM y con Avianca, me parece, están diferentes, o sea, hay casi el Claro, doble en algún caso. pero tiene menos que Iberia, por ejemplo, Ujú. y que otras, y que Lufthansa, que Air France, o sea que todas las europeas tiene Ujú. incluso menos empleados por avión y pilotos por avión que esas otras aerolíneas. Entonces Ujú. está en un punto medio. Lo que pasa que LATAM y Avianca, Gol es una low cost directamente, ¿no? Avianca está tomando un modelo low cost también y LATAM se achicó mucho después Sí, claro. después de la pandemia. Antes de la pandemia tenía incluso más empleados por avión que los que tiene Aerolíneas ahora. Ujú. Bien, y a propósito de ese tema, y en estos días, luego del anuncio de Kicillof, rápidamente digamos casi de inmediato, los gremios, todos los gremios que están en aerolíneas, apoyaron esta iniciativa, o por lo menos manifestaron su beneplácito por la idea. Digo, en este contexto de, digamos, de todo lo que venimos hablando, de cuáles son los costos de la empresa, o si es financieramente operativa y demás, ¿existe un excesivo gasto en personal por parte de la empresa? Digo, y más teniendo en cuenta lo que se ha mostrado, o lo que ha mostrado este gobierno últimamente con cuestiones de supuestos privilegios, o privilegios, no sé si lo son, vos me dirás, que han tenido los pilotos, las aeronavegantes o algunos sectores de la industria. No, hoy no, porque bueno, una de las cosas que pasó fue que el salario se atrasó mucho, con lo cual respecto entonces hoy lo que es la masa salarial no está está en un nivel relativamente Ujú. bajo respecto de los costos generales históricamente, ¿no? Ujú. Y después, bueno, lo que te decía, las cantidades, los ratios de empleados por avión son de los más bajos de los últimos años. Están en lo estándar, digamos. Están en lo estándar y son de los más bajos de los Ujú. últimos años. ¿Y no existe en algunos de estos sectores algunos excesos de beneficios, digamos, como laborales, digamos, que se han ido ganando, que se los obtuvieron lícitamente, pero digo, mirado desde un punto de vista bien empresario, decir, bueno, esta empresa la tengo que comprar porque es lo que están planteando ustedes, o me tengo que hacer cargo, y digo, tengo este esquema, digamos, gente que gana de esta manera, gente que tiene este beneficio que, no sé, por ahí otros trabajadores de otras compañías no lo tienen, o tal vez vos me decís, sí, mira, eso es lo que se da en todos lados. O sea, es distinto, las modalidades que tienen cada empresa son distintas, pero digamos, ninguno de los beneficios que tienen los trabajadores de aerolíneas es único de Aerolíneas Argentinas. O sea, los distintos beneficios que tienen los encontrás en distintas aerolíneas. El tema de los remises, el tema de los viajes. De los viajes, o sea, que parte, claro, de los viajes ¿viajes para los familiares también? Viajes para los familiares normalmente son sujetos a espacio, en el caso de aerolíneas son también sujetos a espacio, tienen algunas reglas que les permiten sacarlos con a lo mejor más anticipación, pero hay, por ejemplo, otras aerolíneas, en American Airlines, por ejemplo, esos pasajes que ellos tienen, los pueden comerciar incluso, los pueden vender. En aerolíneas no, por ejemplo, esos son intransferibles. O sea que incluso en otras compañías tenés otros beneficios adicionales a los que tienen. Pero es el tipo de paquete de beneficios que tienen las distintas aerolíneas. Obviamente, si lo comparás con una low cost, probablemente no. Las low cost sí tienen menos beneficios, seguramente. Pero son el tipo de beneficios que tienen más o menos. Es una modalidad de la industria, digamos. Claro, eso claro. Y durante tu gestión al frente de aerolíneas, eso se revisaron algunas de esas cosas, se mejoraron, se avanzó con algunas. Nosotros lo que hicimos fue renegociar, digamos, con todos los gremios distintas condiciones, pero que tenían más que ver con la modalidad de trabajo. O sea, nosotros privilegiamos el tema de la productividad, o sea, reglas de trabajo que permitan tener más productividad, con los tiempos de descanso, con la modalidad de trabajo de los mecánicos,
y también con ese tipo de cuestiones, y pudimos renegociar bastantes aspectos y tener mejoras importantes en la productividad. La actividad es muy dinámica porque la tecnología va cambiando y entonces la modalidad, las rutas van cambiando en función de la tecnología, en función de lo que pueden ir haciendo los aviones. Entonces es necesario ir revisando la modalidad de trabajo para ir adaptándose a los cambios que hay en la industria. Y bueno, nosotros aprovechamos lo que fue la pandemia y demás para poder renegociar un montón de condiciones. O sea que después de la pandemia algunas de esas cuestiones se modificaron en la relación laboral. Muchas condiciones, incluso se modificaron los tiempos de descanso que están en una normativa por decreto, que es una normativa aeronáutica. Esa normativa también la adaptamos a la nueva operación y se modificó, y eso no se modificaba desde el año 90, desde los 90, creo que es 94 la última vez que se modificó esa normativa, y nosotros la modificamos después de la pandemia. Pablo, si la provincia se hiciera cargo o si avanzara esta idea de Kicillof, ¿habría que seguir ajustando temas vinculados con las relaciones laborales o no se iría por ahí, no sería prioritario, no hace al equilibrio de la empresa, no hace al funcionamiento y eventualmente a que sea una empresa rentable? No, ya te digo, es muy dinámico, con lo cual tenés que seguir, permanentemente tenés que estar viendo la operación y acordando con los sindicatos la modalidad de trabajo. O sea que sí, siempre hay cosas para mejorar y para seguir trabajando. Incluso en la última norma lo que habíamos puesto fue poder hacer estudios de fatiga para poder adaptar y adecuar y reglamentar de la mejor manera posible los tiempos de descanso. O sea, siempre permanentemente tenés que estar adaptando más que nada los procesos de trabajo para trabajar de la mejor manera posible, ¿no? Pero eso normalmente redunda también en aumentos en la productividad. ¿Y tiene demasiado personal Aerolíneas? No, hoy está con... Lo que pasa es que Aerolíneas tiene muchos servicios que son en propio, entonces que una low cost no la tiene. Por ejemplo, la low cost no tiene rampa, no tiene lo que son los camiones que llevan las valijas, digamos. Pero eso no está... ¿No lo hace Intercargo? ¿Es otra empresa? Aerolíneas tiene su propia servicio de rampa, que es Aerohandling. Las low cost no tienen un call center. Aerolíneas tiene un call center con el que atiende a todo el mundo. Tampoco tienen mantenimiento en propio. Y Aerolíneas tiene mantenimiento en propio. Ahí lo importante, creo que la transformación importante es que esos servicios que tiene Aerolíneas no solamente sean para Aerolíneas, sino que los pueda brindar a terceros. Era una cosa que nosotros habíamos empezado a desarrollar, pero ahí hay mucho camino para recorrer, para poder dar servicios a terceros, que eso aparte genera divisas también, porque las aerolíneas te pagan en dólares. Claro. Así que es un... Sí, además podías equilibrar, digamos, es una industria, claro. Entonces, es eso que vos decís, pero tienen más empleados por avión que una low cost. Sí, pero da otros servicios que la low cost no da, y eso también puede generar ingresos. ¿No? Pablo, cuando vos ves que se registran este tipo de cuestiones como los paros a los que se los denomina salvajes, o porque, no sé, tal vez yo no conozco cómo es el mecanismo dentro de los servicios de aeronavegación, pero tal vez habría que prever, avisar, tratar de reprogramar y demás. Digo, ¿eso hasta qué punto perjudica o no perjudica o lesiona las capacidades de la empresa? Eso claramente son cuestiones que hay que tratar de evitar por todos los medios, y eso se soluciona con el diálogo con los gremios, ¿sí? Nosotros no tuvimos un solo día de paro en lo que fue la gestión nuestra, digamos, en la gestión que yo estuve entre 2019 y el 23, no tuvimos un solo día de paro. ¿Con ninguno de los 4 gremios? No, porque bueno, lo que hicimos fue, teníamos una mesa de diálogo en donde discutíamos todas estas cuestiones. ¿Y no siempre le decías todos que sí? Y justamente estuvimos renegociando todas las condiciones de trabajo, ¿sí? Nosotros fusionamos Aerolíneas y Austral, ¿sí? Y eso implicó que se tuvieron que fusionar los gremios. Había los gremios que eso es algo extremadamente conflictivo.
y era muy conflictivo para la empresa poder lograr esa fusión, y por eso y nosotros lo pudimos hacer y no hubo un solo día de paro. Entonces es posible mediante el diálogo. Obviamente es un diálogo en el cual hay tensiones. Fueron 4 años en donde hubieron muchos problemas, muchas cuestiones, y siempre hay tensiones, pero siempre se pueden solucionar. Y yo creo y los gremios aeronáuticos han demostrado que tienen voluntad de diálogo y vocación de diálogo. Lo que pasa es que tenían el diálogo cortado con el gobierno, y entonces por eso llegaron a esas medidas de fuerza. Pero tampoco fueron tantas medidas de fuerza las que hubo. Nosotros estoy seguro que nosotros antes de entre el 2010 y 2015, entre el 2009 y 2015, que estuvimos antes, que teníamos muchos más conflictos gremiales, tuvimos más medidas de fuerza que las que hubo ahora. Pero bueno, se llegó a una armonía de trabajo muy fuerte, muy importante, y eso permitió que en la época en que estuvimos nosotros no tuviéramos ni un día de paro, y que ahora mostraron una voluntad bastante importante como para llegar a un diálogo, y bueno, y de hecho terminaron acordando, ¿no? Bien. Entiendo que el dato que dio Kicillof el lunes pasado en la conferencia sobre que si llegasen a cerrar aerolíneas, la provincia perdería 2.600 millones de dólares, debe ser algo que le has acercado vos. Claro, eso es... ¿Cómo se llega a eso? ¿Cuál es la ecuación que hace que ese número? Que tiene que ver con la importancia de aerolíneas para la provincia. Tiene que ver con que la provincia es gran parte del país, o sea, es el 40% de la actividad de todo tipo. De la población, de la actividad económica, de todo. Entonces, y la actividad aerocomercial de la provincia es muy intensa, porque tiene el hub principal del país, que está en Ezeiza, está en Buenos Aires, ¿sí? Pero es Ezeiza y Aeroparque. Y el área de influencia de Ezeiza y Aeroparque, si bien Aeroparque está en la ciudad de Buenos Aires, obviamente el área de influencia es toda la provincia. La mayoría de la gente que trabaja en Aeroparque vive en la provincia, ¿sí? Y el área de influencia de los pasajeros que quieren volar a distintos lugares van a Aeroparque o a Ezeiza. Con lo cual, el costo, digamos, para la provincia de no tener, digamos, aerolíneas sería perder todas esas conexiones que se generan y todo ese trabajo que se genera, y esa actividad económica que genera el tráfico aéreo, ¿sí? Y entonces lo que se estima es que el aporte, digamos, al PBI del tráfico generado por aerolíneas a nivel país es del orden de los 6.000 millones de dólares. Claro, en la mitad. En la provincia de Buenos Aires es 2.600 millones de dólares. Claro. ¿Sí? Porque, digo, por ahí no sé si tenés en la cabeza... Pero y ¿cuántos puestos de trabajo son 80.000 puestos de trabajo, a nivel nacional son 100.000, y la mayoría, pero la mayoría están concentrados en Buenos Aires. Porque 80.000 y 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Directo e indirecto, claro. Pero la de compañía tiene 10.000, pero después tiene un montón de proveedores. Pero ¿eso es de la actividad aerocomercial o solamente, y del turismo? Es la solamente aerocomercial de aerolíneas? La actividad aerocomercial de aerolíneas. ¿De aerolíneas sola? De aerolíneas sola, sí. La actividad comercial total debe estar cercana a los 10.000 millones de dólares. Y algunos cálculos de IATA decían 12.000 millones de dólares. El aporte de todo el sector aerocomercial al PBI. Porque aerolíneas hoy representa casi el 65% de los vuelos. El 65% del cabotaje y el 25% del internacional. O sea, de lo que anda por el aire en territorio, digamos, entonces, operado desde Argentina es entonces, eso. Vos me decías, pero ¿por qué la provincia, con todos los problemas que tiene, se va a acercar a Aerolíneas? Porque si Aerolíneas la liquidan, ¿sí? O la privatizan y solamente vuelan a los destinos rentables, que son la mitad de los destinos a los que vuela Aerolíneas, eso le va a generar problemas a la provincia. O sea, le va a generar una desconexión con el resto del país y con el resto del mundo, que le va a traer problemas. Entonces es para evitar un mal mayor, para evitar la desconexión, y aparte que esa desconexión te termina sacando del mundo también, porque si no tenés conexión aérea, perdés turistas, perdés... Pero ninguna de esas cosas no se puede reemplazar, digamos, o no se reemplazaría
por otros Y operadores. es que no, o sea, vos ves lo que pasa con Flybondi, con Jetman, cualquiera de ellos podría crecer y no crece porque tiene muchos problemas para crecer. Sobre todo porque la industria aerocomercial está Es en sofisticado, una ¿no? situación... Es muy complejo, es un negocio complicado y está en una etapa que todavía no se ha recuperado totalmente de la pandemia y tiene problemas de crecimiento. Por eso los tickets internacionales están tan altos, porque le cuesta a la industria poder crecer más que lo que está. Y eso que digamos, la actividad, o sea, el turismo y la cantidad de gente que quiere volar o que vuela, crece, ¿no es cierto? No para de crecer eso. Absolutamente, sí, hay una voluntad cada vez mayor de volar. Y aún así no se llega a lograr La industria aérea no tiene la capacidad como para crecer al ritmo de lo que crece la demanda. Ujú. Entonces, tampoco va a ser tan fácil que venga alguien para poder reemplazar la oferta que da Aerolíneas. Claro. Pablo, No en el corto plazo, digamos. claro, ¿no? está bien, no en este contexto tampoco. Claro. Pablo, bueno, nos corremos de Aerolíneas, nos volvemos a poner en tu rol actual, Ujú. porque viene el verano, se viene la temporada alta de uso intenso de las rutas que administra UBASA y bueno, ustedes están ahí. Está pendiente y a punto de salir un nuevo aumento, pero además hay obras. ¿Y cómo se hacen obras en un contexto donde el gobierno nacional no manda plata, cerró la obra pública y bueno, y la provincia parece ahogada financieramente por Nación? Sí, es realmente difícil, una situación difícil en la que está la provincia y bueno, y todas las provincias del país, ¿no? Están en la misma situación. Pero bueno, estamos trabajando fuertemente, hicimos una readecuación tarifaria que le permite a la compañía tener ingresos y bueno, estamos buscando mediante esos ingresos, mediante mecanismos financieros, ir acomodando, digamos, un plan de obras como para poder poner en valor. Está muy venida menos estructuralmente la red que administra UBASA. Sí, las rutas, o sea, les falta. Lo que pasa es que tuvimos, bueno, muchos años muy complicados, ¿no? O sea, en la pandemia no hubo ingresos prácticamente porque no había tráfico, el tráfico estaba muy flojo y bueno, se fue y la tarifa se fue reacomodando lentamente. 2 años de congelamiento de tarifa también del gobierno de Kicillof cuando arrancó. Claro, porque no había, o sea, no tenía sentido recuperar tarifa por toda la situación que se estaba viviendo y porque estábamos en una recuperación en la salida de la pandemia. Después de eso se empezó a recuperar lentamente la tarifa y hoy estamos en un nivel más o menos de equilibrio, digamos, de la tarifa y que bueno, lo que hicimos fue incorporar un mecanismo de coeficiente de variación tarifario para que se acomode con la inflación en forma trimestral. Bueno, y con eso logramos tener un flujo de ingresos que nos va a permitir hacer obras en toda la traza. Ahora estamos estamos terminando la conexión entre la Buenos Aires-La Plata y la 520. ¿Eso se va a habilitar? ¿Qué plazo tendría que tener? Estamos viendo si podemos llegar enero, febrero. Febrero. La bajada de la 520. La bajada de la 520 que va a ser muy importante porque la verdad que hay un montón de tráfico que va a derivar. Va a permitir, claro, va a permitir una entrada mucho más fluida y desagotar también la entrada. La diagonal 74. A La Plata, exactamente. Y después, bueno, el ramal Gutiérrez, hace poquito ya empezamos. Estuvimos haciendo trabajos de mantenimiento en toda la Buenos Aires-La Plata y en la Ruta 2 también. En la Ruta 2 hasta Dolores está trabajando Vialidad Nacional, que está haciendo todo ese tramo y el año que viene nosotros vamos a licitar lo que es entre Dolores y... ¿Vialidad Nacional con fondo? Perdóname, no, Vialidad Provincial. Ah. Vialidad Provincial. Y nosotros vamos a licitar el año que viene lo que es Dolores Mar del Plata. Y ahora lo que... ¿Ascendente y descendente? Ascendente y descendente. Ahora lo que estamos licitando, lo que ya estábamos licitando, estamos por adjudicar, es Hudson La Plata,
Ujú. ¿sí? Ascendente y descendente. Hudson La Plata, que desde hace casi 30 años no se toca. Sí, no, está como cuando se hizo, digamos, ¿no? O Ujú. sea, repavimentaciones no. Y En lo que- algunos y lo que tramitos sí, pero Y lo que no. se prevé que es un levantar todo y poner nueva capa. Hacer la Repavimento. repavimentación total Ujú. de la traza. Hay que hacerlo escalonadamente Sí, sí, claro. para no perder el tránsito. Después el resto de la Buenos Aires-La Plata también. Y después lo que queremos es Una nueva mano. hacer el tercer carril entre Hudson y La Plata y el cuarto carril Ujú. en lo que es entre Hudson y Quilmes. Quilmes. Y Avellaneda, ¿no? Ajá. Eso también está como parte del Eso plan. entre el año que viene y el Ujú. otro. Y eso, insisto, con fondos propios. Si querés, Todo tomate eso- un trago de agua y mientras todo eso tanto se puede te hago la última pregunta porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Todo eso se puede hacer con fondos propios. De todas maneras, vamos a buscar, estamos armando la infraestructura como para buscar financiamiento para poder adelantar fondos y hacer más y Ujú. acelerar el plan de obra. La última. Si la economía se quedara así como está hasta ahora, digamos, con este nivel que tienen ustedes de gasto de funcionamiento, digamos, de presupuesto y este nivel de tarifa, ¿habría que seguir acomodándola a la tarifa un poco más o estaría bien? No, yo con estos niveles tarifarios creemos que estamos bien, con esos ajustes, ¿no? que tienen que ver Con esos ajustes, sí. con los ajustes trimestrales que tienen que ver con inflación. Son niveles. Con ese supuesto es que armamos un plan de obras. Es un plan de obras de unos 300 millones de dólares más o menos, de acá al 27, digamos, Ujú. en estos años. Son 3 años. 350 millones de dólares y lo podemos, o sea que serían 80, 90 millones de dólares por año. Que lo pueden Que sacar estamos de... generando con recursos propios para poder volcar a todo el las sistema autopistas. de autopistas que son necesarias porque, o sea, hay una necesidad, hay muchos tramos de las autopistas que no se hicieron nunca una repavimentación. Entonces es necesario poder generar ese nivel de inversión para poder recuperar las autopistas que tienen muchísimo tránsito, muchísimo uso por los usuarios, ¿no? Bien. Pablo, muchísimas gracias, muy amable por Gracias haber a venido. ustedes. Muy bien.